Buenas tardes, bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital en colaboración con Culturamas. Hoy tenemos a dos invitados, dos periodistas, Natalia Cárdenas y Álvaro Petit. Ellos han publicado dos obras recientemente. Natalia Cárdenas, la obra Yo jugué con un asesino, y Álvaro Petit ha publicado el poemario 11 noches y 9 besos. Quería darles las gracias a los dos, Natalia, Álvaro, por estar con nosotros esta tarde. Gracias por invitarnos. En primer lugar, quería preguntaros cómo ha sido vuestra experiencia debutando recientemente con estas obras, cómo habéis vivido el proceso, este proceso de publicar y de escribir una novela, y cómo está siendo esta andadura profesional. Bueno, pues para mi sorpresa no he tardado lo que esperaba cuando la escribí. Han pasado 2 años desde que la terminé, pero todo el mundo me decía que iba a tardar mucho más, que era muy difícil si no tenías un padrino, si no tenías contactos y tal. Pero bueno, no tardé al final tanto. El año pasado firmamos el contrato con la editorial SEPA y ha salido ahora en abril. La experiencia está siendo buena. Salió el 10 de abril y he estado el primer fin de semana de junio firmando en la Feria del Libro. Han colocado la novela en las librerías Relays de los aeropuertos y de tren. Está en FNAC, en Casa del Libro, es decir, tiene una buena distribución, a pesar de que es una editorial relativamente joven, que solo tiene 9 años en el mercado, y les está yendo muy bien y contenta porque apuestan por autores nuevos, con la colección esta de novela que han sacado hace poco, y no me puedo quejar, pero digo que llevo poco tiempo en la calle. Álvaro. Bueno, lo mío es diferente, pero no es novela. Entonces, este libro está escrito en 5 años, pero porque está escrito por momentos, no hay por qué seguir un hilo narrativo. Entonces, fueron 5 años muy buenos, 5 años en los que el hecho de escribir a mí me ayudó un montón. Y luego la experiencia de publicar, bueno, pues un poco de vértigo a nivel personal, porque es un texto lleno de intimidad, pero ha sido buena, ha tenido buena acogida. Las presentaciones que hemos hecho ha habido gente y tiene una distribución, pues, para ser un libro de poesía medianamente buena. Entonces, en líneas generales, la verdad es que estoy contento. Alguien podría pensar, una novela y un poemario, es difícil conectarlos para nada. Yo creo que los dos habéis apostado por temas muy valientes. Un poemario, porque en estos tiempos lanzarse a escribir y encima conseguir publicar ya es un logro enorme. Parece que la poesía da un vértigo increíble en este país, con lo cual, Álvaro, para ti me imagino que habrá sido... Bueno, uno si escribe poesía, desde luego lo tiene que elegir, nadie te habrá impuesto... En este país se puede medianamente imponer quizá hacer novela, pero poesía nunca. Y en el caso tuyo, Natalia, un tema que puede dar vértigo a mucha gente, ¿no? Es una novela que tú tiene un enfoque bastante periodístico, pero tú lo has llevado al campo de la novela y basado en hechos reales, ¿no? Y que toca un tema muy duro como la pederastia. Yo quería preguntaros a los dos si os habéis sentido muy expuestos, ¿no? Por dar ese paso que antes Álvaro comentaba, de lanzar una obra al mercado, de dejar de tenerla en casa, implica un nivel de exposición muy grande. ¿Cómo lo habéis llevado? Bueno, un poco de vértigo. En cierto sentido sí, porque dices, bueno, como dices, es un caso real sobre una secta pederasta que hubo en España, pero yo he intentado escribirlo de una manera que no ofenda a nadie. He cambiado los nombres, solamente hay 2 nombres reales, que es el del protagonista, de Eduardo González Arenas, y de su asesino. El resto, a ver, digamos, yo he tenido gente que me ha contado cosas sobre esa historia, he investigado en hemeroteca, pero sé que no tengo la verdad absoluta, que hay muchas más versiones de gente que los conoció a ellos, gente que vivió eso en primera persona. Entonces, por eso lo he llevado al terreno de la ficción. Está basado inspirado en este caso. Pero no... O sea, yo espero que la gente entienda que no busco dar el morbo sobre abusos sexuales, ni mucho menos. Bueno, tú lo has leído. Para nada, claro. Justo. Para nada precisamente detallo. Yo creo que lo fácil en estos libros y el vértigo más grande es que con muy poca, vamos, con poco puedes caer en el morbo, ¿no? En lo fácil, y tú para nada has huido de ello. Además, con un lenguaje muy accesible y una historia que engancha mucho, o sea, que realmente es muy difícil lograr eso, ¿eh? Sí, yo quería eso, que no hubiera un morbo, sino más bien una psicología de los personajes. Un por qué llegan a hacer esto, por qué les pasa esto, por qué terminan haciendo todo esto, por qué hay niños que sufren abusos sexuales, pero no describir la relación en sí. Uh-huh. Hombre, sí, yo en mi caso sí me he sentido expuesto, precisamente porque es un libro intimista.
Y además porque basta que haya un poema o un texto de amor dedicado a una mujer para que la pregunta sea automática, ¿quién es? ¿Vale? Eso no falla. Pero yo sentiría más vértigo si hubiese escrito la novela de Natalia. Porque a escribir sobre un tema tan delicado, tan doloroso, y hacerlo con finura, hacerlo sin caer en lo que habláis, ¿no? En vender morbo y tal, me parece mucho más complicado. Entonces, yo me sentiría mucho más expuesto con una novela como la de Natalia. Muchísimo más. Porque además está muy bien escrita. Gracias. Muchas gracias. Hablábamos antes del tiempo que habéis invertido en escribir estos libros. Natalia, ¿cómo fue? ¿Cómo es ese momento en el que tú decides precisamente embarcarte en este proyecto? Y Álvaro, tú has hablado de bastantes años, ¿no? Casi 5 años con este poemario. ¿Uno siente liberación cuando de repente lo ve ahí fuera o se siente un poco como con ese instinto maternal, ¿no? De tener el hijo todavía muy pegado a la falda? Es como un niño pequeño, todavía no le quiero dejar volar solo. Yo, bueno, lo escribí cuando se cumplió el 10º aniversario de la muerte de Eduardo González Arenas, el líder de la secta de Edelweiss, pues porque Cuarto Milenio, el programa, hizo un reportaje sobre el caso y yo conocía a la persona que había asesinado a este señor. Entonces de ahí empecé. El primer año y medio lo pasé buscando información en hemerotecas, yendo a sitios que sabía que podía encontrar alguien que me contara algo más, para ver si merecía la pena, si tenía información suficiente para escribir una novela. Cuando ya después de ese año y pico recabando información, vi que tenía material, pues estuve como otro año más escribiéndolo y luego ya pues esos 2 años que he tardado en publicarlo. O sea que realmente no han pasado ni 5 años entre todo el proceso. Yo sí, es verdad, fueron 5 o 6 años de escritura, pero no sé por qué, hace ya casi un año que se publicó el libro y claro, como no es una novela que uno le tiene mucho más cariño por el mimo que ha tenido en ir hilando los temas, tal, yo estoy ya un poco cansado del libro, porque ya claro, son 5 años escribiéndolo y lo que llevo ya con el libro en el mercado, la promoción, tal, yo estoy un poco cansado. Estoy un poco cansado sobre todo porque, claro, como son 5 años, hay cosas en las que me reconozco y hay cosas en las que no. Entonces yo ya estoy en otro punto. Entonces estoy un poco cansado, la verdad. Esto ya me agota todo el día, pero bueno. Sí, parece que ahora es verdad, ya tocaremos el tema de la promoción, porque es un apartado muy importante, ¿no? Yo creo que ahora mismo no se puede concebir el escribir sin luego pensar en dedicarle un buen tiempo de promoción, ¿no? Cualquier persona que intente evitar eso, pues digamos que es como condenar el libro, ¿no? No sé qué os parece. Sí, ahora muchos sectores dicen que el escritor tiene que ser su mejor relaciones públicas, su mejor agente de marketing. Y nosotros no somos expertos en marketing ni en relaciones públicas. Entonces, bueno, haces lo que puedes con las redes sociales y alcance que tienes, pero es complicado tener que darse a uno mismo publicidad. Y sobre todo si una editorial no apoya el libro. Es decir, si la editorial depende de que el escritor tenga X seguidores en Twitter para vender el libro, ya, o sea, ese ¿Creéis, libro se puede dar por pregunto, muerto. que es una buena estrategia esa que hacen muchas editoriales, ¿no? Apostar a ciertos autores que pueden tener un cierto nivel mediático que está pasando, ¿no? Sí. Cada vez salen más reportajes de editoriales que están como cazatalentos, ¿no? Buscando jóvenes mediáticos, ¿no? Sí, que tenga muchas visitas en los blogs, con muchos seguidores, que dé mucho que Una hablar. estrategia yo creo que arriesgada, cuanto menos. Es buscar nosotros también en periodismo también se está imponiendo. El periodista que tiene muchos seguidores en Twitter, que tiene su propia comunidad en las redes sociales, acaba teniendo muchas más posibilidades de tener trabajo, de prosperar, de tal, que el que no. Pero esto es igual, las editoriales, joder, si se meten en Twitter y ven que tienen 23.000, pues va a ser más fácil que si eres un tipo desconocido que acaba de llegar. No, pero tampoco me parece que se venda todo a esa, o sea, que se apueste todo a esa carta. Parece que hay las formas tradicionales de promoción a través de los medios de comunicación, a través de presentaciones, en colaboraciones con un montón de asociaciones culturales que hay en España. O sea que hay muchas fórmulas de promoción que a día de hoy no se están haciendo. El otro día leía, el Laboratorio del Libro ha sacado un informe y se decía, bueno, parte de ese informe está dedicado a la promoción y se ponía de manifiesto que las pequeñas y medianas editoriales no saben promocionar las obras. No saben.
Sí, tenemos las grandes, Planeta, tal, pero que son una maquinaria que se pone a funcionar y en 24 horas ha puesto un libro en todos los escaparates de Madrid. Pero las pequeñas y medianas editoriales que sí pueden, porque sí tienen un hueco para la promoción, no saben hacerlo. No saben hacerlo, ¿por qué? Porque se piensan que es solo aparecer en medios de comunicación y hay algo más. Entonces ahora muchas veces que se están tirando a lo de internet, redes sociales, tal, que tiene su valor, pero tiene el valor que tiene. No es la panacea, ni es una FNAC para vender ahí un montón de libros, es lo que es. Punto. No sé. Sí, estoy de acuerdo contigo. Si una editorial grande sabe muy bien cómo promocionarlo y una editorial más pequeña, depende también un poco de que el escritor sea su propio publicista. Claro. No solamente a lo mejor porque no sepan cómo hacerlo, que puede ser el caso de algunos, pero también porque a veces el mercado está como muy condicionado a los grandes nombres y a los más pequeños les cuesta hacerse un hueco. Yo es que tampoco estoy muy de acuerdo con eso. Es decir, yo creo que hay un público para autores sí, pero desconocidos. Si tú eres una editorial pequeña, tienes que pelear con distribuidoras que tienen pues los libros de Planeta o de Sis Barrals o de Alfaguara, que tienen muy bien posicionados sus libros en las mesas principales, y luego llega una más pequeña y puede pelear mucho con el distribuidor o con el librero de por favor colócamelo aquí, pero ellos van a poner ¿tú no crees que esas pequeñas, el que creen que más van a vender? ¿Tú no crees que esas pequeñas y medianas editoriales se equivocan al pensar que lo que tienen que hacer es luchar o competir con las grandes? Porque si peleas por estar en una gran superficie, estás peleando con Planeta. Yo creo que se equivocan. Yo creo que pelean por tener un hueco en la librería. Es decir, si el libro te lo van a colocar en una estantería, esquina, escondidísimo, que no se va a ver, pues no se va a vender. Y si los que están encima de las mesas bien puestos, sí se van a vender mejor, porque la gente al final echa un vistazo cuando no vas a por un libro en concreto, cuando vas a ver qué hay, las novedades. Esos libros tienen mucha más salida que los que se quedan en las estanterías. Claro. Entonces ahí es donde el editor tiene que pelear por intentar que por lo menos cuando es novedad esté ahí, para que se vea, por lo menos para darlo a conocer. Si no, se comen las ventas al final de alguna manera. Yo creo que eso no solamente es esa parte, luego hay muchos, como dices tú, también pero hay otras maneras de moverlo. Eso es una batalla que ya el editor tiene perdida de antemano. Claro. Creo yo, porque cualquier gran superficie, entre ocupar un hueco en las mesas de novedades con mi libro y poner el último bombazo de tal, pues hombre, el mío lo van a dejar en el almacén si acaso. Y sin embargo, yo creo que a pesar de lo que comentamos, ¿no? de lo difícil que es y de estos libros que parecen estar llamados a ser invisibles, por desgracia, ¿no? Lo que decimos. No, porque hay un montón, es decir, a día de hoy se pueden vender libros sin estar en las grandes superficies. Sí, hay que conocer las nuevas formas de distribución, las nuevas formas de venta, por internet, a través de la propia página web. No sé, claro. Hay un montón de fórmulas. Quizá hay una manera más clara de llegar a un lector, yo creo, en un lector de gran superficie, que a lo mejor sí que va a comprar una novela más comercial, pero sí a cierto tipo de lector, que es el que se detiene a mirar en librerías, que es el que lee suplementos culturales. A esos quizás sí se puede llegar, ¿no? Digamos, a un lector que busque cosas que no sean tan comerciales, ¿no? Lo que nos meten por los ojos a todo el mundo. Sí, lo que pasa es que, claro, somos tantos, claro, y hay tantos títulos, sí, que al final lo que volvemos a lo mismo, que uno mismo no puedes dejar en manos de tu editor que lo mueva en ambientes culturales o, como decías tú, en asociaciones que puedan tener que ver con el tema. Eso al final se tiene que implicar, el autor se tiene que implicar y un porque poco... no eres el único que publica. O sea, de una editorial pequeña, pues este año tiene 30 novelas que salen. Claro. Entonces ahí tiene que contar un poco con el escritor para que haga esa parte de decir, oye, pues mi tema va con vuestra asociación, a ver si hacemos algo conjunto. Sí, pero cuentas siempre con el apoyo de la editorial. Siempre la editorial tiene que apoyarte, claro. Sí. Lo común es que la editorial suelte el libro y dices, ala, te las apañas. Que también las hay. En las pequeñas y medianas editoriales, la inmensa mayoría es te las apañas. Y a ver qué haces. No, mi experiencia, por ejemplo, con SEPA no es esa, no es de las apañas. Pero sí que conozco otros autores que se han encontrado con... Bueno, el libro ha salido, han sacado tantos ejemplares y ya no he vuelto a saber nada de él. Claro. Es que en parte se pierde, se está perdiendo a veces el trabajo, lo comentábamos a veces fuera de micros, el trabajo artesanal, ¿no? El trabajo, esa vocación romántica del editor, de estar pendiente de la gente que publica, o que escribe, perdón, de los nuevos talentos. Quizás se está perdiendo un poco en estos días en los que en un país que no se lee mucho, no se compra mucho, no dejan de surgir nuevas editoriales. Es un poco paradójico, ¿no? Sí, no sé muy bien por qué es. Es verdad que es ahora cuando más se publica, más que nunca. He escuchado antes que la Feria del Libro ha vendido ya un 30% más de libros que el año pasado. En un año mucho más duro pero que el año muchas anterior. Grandes editoriales se están quejando de que han perdido muchas ventas. No sé si es que ahí las pequeñas están ganando ese terreno que las otras están perdiendo. No sé muy bien, no tengo la respuesta, pero
Pero es verdad que han salido muchas nuevas y pequeñas y que están dando, Sepa es una de ellas, que están dando poco a poco La primera es que hay, es decir, la figura del editor a día de hoy se está perdiendo. El editor es el que buscaba por el resto de la sociedad títulos, textos, autores que la sociedad necesitaba, demandaba, quería, o que el propio editor pensaba que iba a triunfar. Eso ya se está perdiendo. Es decir, hay muy poquitas editoriales. Entonces, luego, sobre la proliferación de editoriales, hombre, yo ahí sí tengo una teoría. Y es que hay muchas personas que provienen de las artes gráficas, de las artes finales, de las imprentas, que como tienen las máquinas paradas, montan una editorial y así empiezan a funcionar las máquinas. Que esas son las editoriales, que para mí no son editoriales, son chiringuitos, son otra cosa, te cobran por editar o por contrato te obligan a comprar X volumen de libros, que lo que hacen es garantizarles la edición, que no pierden dinero. Eso, que a efectos legales se llaman editoriales, para mí no lo son. Son chiringuitos, son timos, es el timo de la estampita. Porque que un autor tenga que pagar la edición de su obra, para mí le desvirtúa completamente. Y al editor le deja, o al pseudoeditor le deja a la altura del betún. Yo creo que eso, a día de hoy, hay un montón. Yo ayer estuve con un amigo librero, y me decía, joder, no hace más que venirme gente, y me dice, me han publicado el libro. Y me decía el libro, pero yo ya les veía. Y a ti no te lo han publicado. ¿Dónde tienes los libros? Están todos en mi casa. Entonces no te los han publicado. Tú has pagado para que un señor te lo edite, pero ya está. Realmente hablamos de una función de imprenta más que una editorial, ¿no? Entonces, sí, pero es verdad que se venden como editorial. Yo cuando buscaba editorial me pasó que contactaron conmigo varios de este estilo. 500 libros, tanto dinero. Tú luego ya, bueno, distribuyes, te ayudaremos. Y no caí, pero porque había escuchado mucha gente que decía eso, que luego no hay ningún tipo de distribución. Te comes los libros en tu casa y los vendes con tus amigos. Claro, por eso es como Sepa, como Carena, como otras muchas pequeñas que no cobran. Para mí eso son las editoriales. Para mí eso es una editorial. Sepa es una editorial. Sí. Carena es una editorial. Otras muchas, pues mira, son pues eso, chiringuitos que hacen cosas que son legales. Sí. Que son legales, pero a mí me parece un timo y una falta de todo. Me parece que se carga la literatura. Se la carga. De raíz. Ya de por sí en un país que hablábamos eso, parece que está muy maltratada la literatura, pero sin embargo ahora tenemos estas cifras, ¿no?, de la Feria del Libro este año, un año de crisis, un año muy duro, buenos resultados. Entonces se siguen comprando libros, se lee un poco más, parece que tenemos que ser más optimistas. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros ahora que este año? Soy optimista, entonces confío en que la gente nunca va a dejar de leer. Habrá más o menos dinero en el país, pero al final siempre para un libro tienes. Claro. O lo intentas rascar. Luego que en España, yo tampoco estoy de acuerdo, yo estoy con Natalia, no hay que ser tan... Yo creo que en España hay muchos buenos lectores. Quizá, a lo mejor hay pocos, pero muy buenos, quizá, se decían. Por ejemplo, en poesía, el lector de poesía se gasta 20 euros en 60 Yo creo que el lector de editadas. poesía es especialmente fiel, y un lector, muy fiel. El lector de novela histórica, por ejemplo, también. Claro. Sí, yo creo que sí se lee, y yo creo que se están publicando cosas muy buenas, y Dice que la yo feria creo del que... libro esté llena, Sí, eso es un síntoma. Tú, Natalia, lo has vivido, has estado Sí. firmando en la feria, hay mucho movimiento. Sí, bueno, el primer fin de semana estaba lleno, que es cuando estuve yo, repetí al siguiente, pero para ver a un amigo, no estaba firmando yo, y también, a pesar de que era el día que mejor tiempo hacía, que llovió, estaba llenísima. Y, por ejemplo, mi editorial superaba las ventas que esperaba, así que estaban contentos. Bueno. Y se está vendiendo. Yo este año no he ido a la feria todavía, pero amigos que han ido me decían, ahí lo que hay es mucho paseante. También. Gente que le gustan los libros, pero que ojea, que tal, mucho paseante. Mucho curioso también, Claro. ¿no? Creo que al final... Porque luego en muchas casetas también hay famosos y van a verlos Claro. a ellos, pero bueno. Sí. Bueno, es que ha habido un fin de semana que en vez de la feria parecía eso el plató de alguna cadena televisiva, porque Sí, había... ese es el gran problema. Sí. Además, en concreto, yo creo que fue la semana pasada, hubo uno de los 2 días que tú veías el programa de firmas y decías, pero ¿esto qué es? ¿La feria del libro? O... Ese es el gran problema, que personas que no tienen oficio conocido se líen a escribir libros y además vendan. ¿Cómo lo veis eso vosotros como autores? ¿Os molesta? ¿Os No, a mí resulta no. indiferente? No, molestarme no. La verdad que bueno, sí, yo estaba firmando y de camino vi al Cordobés,
pues me parece bien. Es decir, ya me imagino que el libro no lo ha escrito él. Pero no creo que es un libro que pueda competir, o sea, con el que yo tenga que competir, ni un autor tampoco. Es verdad que a lo mejor su primera tirada se agotará en nada. La comprará mucha gente, no sé si luego se la leerán. Pero son, o sea, quiero decir, son mercados muy distintos. Como decías antes de los públicos, hay público para todo. Puedes vender más o menos, pero al final tampoco esa no es la finalidad, vender más cifras. Claro. Pero ¿tú no crees que al final se cae en una banalización? Es decir, Hombre. si yo leía Carmen Bazán, que Sí. no sé, ahora mismo no sé muy bien quién es. La madre de Jesulín de Ubrique. Ah, vale. Que O sea, antes se vamos a hablaba poner también todo del claro, tema. vamos a académica de la meterlo. RAE no es, No. ¿no? Bien, ni catedrática, ni... Bien. Pues ha escrito un libro. Eso dicen. Yo es que sí. Eso Como dicen. tantos Detrás hay otros, un, sí. un Bueno, escritor negro que Sí. es un O trabajo han también muy puesto honrado. que Carmen Bazán ha escrito un libro. Eso es. Bueno, pues a mí me parece que eso es devaluar la literatura. Claro. Pero literatura, a Claro, ver, dependiendo la gente de qué que vaya a entendamos por comprarse literatura, el libro de ¿verdad? Carmen Bazán, dudo que vaya a leerse o sea, tus Sí. poemas o mi novela. Claro. Es decir, yo creo que será el público que le gusta este tipo de personajes, que consume ese tipo de televisión, que no y que no creo que vaya a ser el mismo que pueda consumir nuestro... No. No, vamos Nuestro a ver, material. Si competir Entonces, contra Carmen hombre, Bazán no vamos a competir, pero... A mí me hace gracia, me parece absurdo que le den un libro y le diga que la ha escrito ella. Más que nada, pues eso, porque no es una mujer que te imagines ni leyendo libros, por menos escribiéndolo. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? O sea, al final es que todo es imagen últimamente. Claro. En televisión. Pero eso sigo pensando que eso es la gran lacra. Pero luego descubres cosas, por ejemplo, yo descubrí leyendo el primer libro, no me acuerdo cómo se llama, de Boris Izaguirre, por ejemplo. Personaje de la farándula, tal. Pero cual. Boris es un Pero hombre muy inteligente. Escribe Sí. muy bien. Sí. Sí, sí. Muy Además, bien. Boris Creo que estudió Izaguirre, filología o algo sí, así. yo tuve la oportunidad de entrevistarle una vez y es una persona que sorprende mucho y él mismo lo dice, ¿no? Y yo realmente me encanta escribir, pero lo que me ha dado dinero es mi otra faceta y él es muy consciente de que una faceta permite Claro. que se dedique a la escritura también y de verdad que tiene mucho talento. Entonces A yo mí creo me- que hay cierta un tío gente que que puede escribe muy bien. sorprenderte, ¿no? Claro. Sí. Pero es un 1% Claro, de, sí, del por montón de desgracia esa no es lo gente que habitual, ¿no? proviene de esos mundos, de la farándula, televisión, tal, que es un 1%, te sorprende Boris, y es verdad que es un tío que escribe muy bien, pero el resto, pues Claro, eso. yo no sé cómo escriben Sandra Barneda Claro. o Cristian Galvez, no les he leído. La novela de Sandra Barneda yo la he leído y es muy buena, Claro, está muy pero bien escrita. es periodista, lleva Claro. ya una trayectoria larga. Sí, por lo menos, sí. Y bueno, pues considero que, que sí que ella lo ha hecho solita y que con sus horas de trabajo que le ha echado. Cristian Galvez no lo conozco personalmente, pero también creo que es un chico inteligente y que bueno, que Claro. puede haber dedicado en sus ratitos a escribir. Aquí lo problemático, O sea, yo creo, el otro día me yo si lo han comentaba escrito alguien... ellos y sí. es algo que han dedicado su esfuerzo, me parece Claro. genial. Pero también apruebo que haya escritores negros, de algo también tenemos que vivir otros. Y bueno, Claro. si te dicen escribe Eso las siempre ha memorias, existido, ¿verdad? Además, claro, no es escribe las reciente, eso ha memorias sido al así toda la vida. cordobés y bueno, aunque lo Claro. firme él, pero a ti te van a dar un dinero por hacerlo. Y bueno, y él cuenta su vida y ya está, no está metiéndose en literatura en el terreno de géneros, está contando pues su vida como torero. Y la otra señora supongo que Carmen Bazán contará su vida en Ambiciones o como se llame ahí, donde se han criado. Sí, porque pero otra cosa... Claro. quiero decir que mientras no se... Hombre, a ver, si de repente viene un día, yo que sé, Dinio y se las quiere dar de Vargas Llosa, pues entonces sí. O sea, como Bueno, si- que si todo quiere es, ponerse- claro. ¿Sabes? Todo habrá que verlo por ahí. Yo creo que estamos llegando a un punto, ¿no? Que el otro día alguien me comentaba que lo siguiente va a ser que saque el libro estos de Gandía Shore o cualquier cosa, ¿no? Ya lo que nos queda por ver. Yo no sé, vosotros también como periodistas que sois, además muy vinculados a medios digitales, tú Natalia colaboras en varias publicaciones, tienes además tu propio blog, Álvaro dirige un periódico cultural, Ritmo Siglo XXI. ¿Cómo lo veis, no? ¿Cómo está el periodismo cultural? ¿Cómo lo veis desde vuestra perspectiva? El periodismo está complicado ahora mismo. Ya cultural, trabaja bueno, mucho, ya se gana parece poco. que la economía y el fútbol copan todo, ¿no? Parece que la cultura Hay ha poco sido dinero para casi la cultura. Yo creo que cada vez maltratado, tiene pero más por interés. ejemplo, Álvaro, ahí yo creo que tú tienes una parte muy importante porque tú realmente tu medio es totalmente cultural, Totalmente cultural. y ahí sigue muy vivo. Y yo creo que cada vez tiene más interés. Yo creo Quizá que también cada porque la vez- gente se harta, ¿no? Pero De oír tenéis todo el día beneficios. economía. Sí, Sí, pues eso sí, es todo un logro. pero no nos estamos dejando la vida. No, sí, pero yo creo que cada vez tiene más interés. Yo tuve cuando le dieron a Ana María Borderas el premio nacional de periodismo cultural, le pudimos entrevistar y el titular que sacamos fue la información cultural es una especie de salvavidas para el periodista. Y yo creo que tiene razón. Yo creo que al final uno se mete en una redacción y es todo teletipos, bueno, ahora es todo por internet, pero vamos, información, titulares por allá, y el periodista cultural siempre es el más reposado, el que se está leyendo un libro, el que va a ver una Sí. exposición, y al final
el tiempo que ese periodista se toma en escribir una pieza, tal, yo creo que eso genera interés. Y yo creo que poco a poco irá generando mucho más interés. Mucho más interés. Estoy de acuerdo contigo porque yo que vengo de prensa de corazón, mis primeros años fueron en la agencia Nueva Press y luego en la revista In Touch. Ahora estoy con Cultura Más, es que no tiene nada que ver. O sea, yo disfruto mucho más, mi creatividad, mi productividad es muchísimo mejor por poder estar rodeada de cultura, de ir en vez de eventos en los que van fiestas de famosillos, como dices, pues a los Gandía Shore, pues vas a otro tipo de reuniones muchísimo más, vamos, me alimenta mucho más. Y como qué persona. privilegio, ¿verdad, Natalia? Poder Y lo dedicarle disfruto más. el tiempo, ¿no? Que por desgracia en otro tipo de información periodística no te permiten ya que le dediques tanto tiempo como una buena crónica cultural. Eso yo creo que es casi un privilegio, ¿no? Que se está acabando. Y ese tiempo tampoco es... O sea, en Internet, o al menos como funcionamos nosotros, sí nos tomamos ese tiempo. Es decir, si el Museo del Prado da una rueda de prensa a las 12 y la persona que ha ido necesita toda la tarde para elaborar un buen artículo, pues lo publicamos al día siguiente, que no pasa nada. Es lo bueno también no de la se publica información cultural. automáticamente, porque eso es horroroso. Entonces, eso, por ejemplo, los grandes medios tal sí tienen esa lucha con la inmediatez, que además para mí va en contra de lo que es la información cultural, porque la exposición del Prado no se va a ir. Sí. O sea, no se va a ir mañana. Tienes 3 meses para verla. Entonces, además yo creo que es mucho más gratificante dedicarse a escribir eso que a lo que pasa en el Congreso, sinceramente. Mucho más divertido, por lo menos, eso seguro. Para mí es la parte del periodismo que más me gusta, la cultura. ¿Y tú no crees que puede tener mucho más interés, poco a poco irá generando mucho más interés que otro tipo de informaciones? A la larga, hombre, eso espero yo que sí. Pero depende del público, porque también como alimentamos al público. Hubo una temporada que todo eran programas de corazón. Ahora todos son realities. Entonces también un poco se forma desde lo que deciden las televisiones, desde lo que deciden ofrecerles. Y luego, pues sí, siempre hay gente que recurre a los medios culturales. Pero al final parece que todo va en masa siempre a lo que más hay en el momento, a lo que está de moda. Claro. Entonces, Sin embargo, cada vez en Internet, que la cultura llega a estar muy de moda como ha estado en otras épocas. Cada vez hay más blogs, ¿verdad? Yo no sé si lo habéis visto con vuestras obras, ¿no? Yo creo que también parte se reduce, los medios reducen mucho personal que se dedica a cultura, pero cada vez hay más gente que por su cuenta abre su blog y le dedica un espacio a la literatura. Yo creo que eso es una suerte que tenemos, y que la gente que se dedica a escribir libros pues cuenta ahora con el apoyo de los blogs. Sí, hay muchas editoriales que directamente mandan libros ya a blogueros que tienen muchos seguidores para que les hagan la crítica, la reseña, porque saben que es una buena manera de darles publicidad. En vez de mandarlo como antes, nos mandaban a las revistas solamente o a los periódicos. Ahora también los blogueros reciben sus libros. Sí, ya son muy respetados. Los, Hace años yo creo que los blogueros... Los que generan esa opinión son ellos. Y además una crítica mucho más sincera, ¿no? Porque además muchos blogs también son anónimos y ocurre, es verdad que no hay las obligaciones editoriales que tienen algunos medios, ¿no? Que por desgracia no pueden sacar una crítica mala de cierta editorial porque hay problemas. En Internet casi siempre las críticas son mucho más limpias, ¿no? Quizá más fiables incluso. Sí, tienen mucha más libertad, ponen lo que quieren, entonces te arriesgas a que te hagan una mala crítica, pero bueno, para algunas editoriales les da igual que hablen bien o mal, sino que hablen. Que hablen, es verdad, y los ¿no? blogueros pues no tienen pelos en la lengua cuando quieren encumbrar un libro o destruirlo, les da igual. Pero si les gusta es genial y si no les gusta pues también porque hablan de ello. Y las editoriales ahora tienen muy en cuenta a todos estos blogueros y los invitan también a actos y... Sí, tienen... Cada vez están teniendo mucho más peso. Sí. Natalia y Álvaro, ¿os ha influido mucho como periodistas en la escritura de vuestras obras? A ti especialmente, Natalia, en tu libro hay mucho enfoque periodístico, ¿no? Sí. Esa pregunta yo creo que para ti es importante porque sí que tiene peso ahí el periodismo. Sí, por eso ahora la siguiente quiero cambiar y no ser periodista y ser un poco más escritora y tirarme a otro género más fantástico, pero es verdad, no lo podía obviar y además por el caso... No había hecho, era mi primera investigación, digo que vengo de corazón, nunca había hecho periodismo de investigación, pero me gustó mucho. ¿Volvería a hacerlo otra vez? Sí, pero me apetece ahora un poco algo más creativo y más... Pues, más light. Sí. No, más light no, uy, la que estoy escribiendo también es muy pero complicada. olvidándonos un poco del toque del enfoque, claro, esa mirada periodística va a ir fuera, ¿no? Sí, ya intentar buscar, o sea, estoy intentando escribir algo que salga más de mi cabeza, de experiencias, de vivencias, pero que no tengan que ver con algo que haya pasado, sino que cree yo ese mundo. Y bueno, el periodismo pues siempre va a seguir trabajando de ello, espero. Claro.
Y si puede ser por el camino a la cultura, pues es Mejor mejor. todavía, Para mí claro. es mejor. Para ti, Álvaro, con la prosa poética, bueno, me imagino que, por supuesto, es que tienes que olvidarte totalmente del enfoque que le das a una Sí, crónica periodística. de esa estructura de la pirámide invertida, nada, fuera. No, me olvido. Por eso está escrito sobre todo en periodos de verano, periodos de navidades, de vacaciones y tal. Porque me olvido, porque si no es imposible. Pero tienes que poner quién, dónde, cuándo, cómo, por qué, tal, número de palabras. No, todo eso fuera. No. Sí, no. Vamos, es que si no, no lo hubiese escrito, porque en parte es un refugio, porque al final, claro, como en el periodismo está todo tan, manuales de estilo, tal, todo tan cerrado, al final eso te acaba hundiendo la creatividad, sí o sí, te la hunde. Entonces, ahí hay un refugio. ¿Es una liberación la escritura para vosotros siendo periodistas? Sí, porque para mucha gente que escribe, la literatura también es una forma un poco de torturarse, ¿no? Porque a veces la literatura es dolorosa. Pero para vosotros, en este caso, es liberador cuando uno es periodista, tiene ese componente que la literatura hace que te olvides de, como comentaba Álvaro. Para mí es una mezcla de las dos cosas. Es torturador y liberador, porque llega un momento en que hasta te puedes enfadar con lo que estás escribiendo y sientes muchas emociones, pero cuando terminas o cuando has escrito un capítulo y te lo vuelves a leer y dices, sí, o sea, así está bien contado. Y entonces es una satisfacción y es como una lucha interna, pero bueno, a mí me gusta, o sea, a ratos me pone más tensa, a ratos me relaja, es como una montaña rusa de emociones, pero me lo disfruto, porque yo soy así muy activa, entonces para relajarme del todo la cocina, me gusta cocinar. Es verdad, ya he visto que en tu blog tienes... Sí, entonces, pero bueno, con la literatura es más una lucha interna mía y me ayuda a conocerme mucho mejor por dentro de mí misma, en mi cabeza, y lo disfruto muchísimo. ¿Y tú también, Álvaro? O sea, a mí lo mismo, torturador y liberador, pero no por el hecho de dedicarte a hacer información, sino por el hecho del libro en sí. Es decir, el escribirlo es torturador en muchos casos. Si ha sido, por ejemplo, torturador para Natalia, el encajar tal y encima con el telón de fondo del tema tan doloroso, pues esto que nace, este libro que nace de la intimidad, pues no todo es felicidad. Claro. El momento es muy doloroso y ese momento de tú ponerlo en un papel, pues te sale algo, sobre todo cuando lo haces sin vistas, como hacía yo, sin vistas a publicarlo. Te sale desgarrador, te sale, no mides, sin medida. Entonces es muy doloroso y el momento de publicarlo, de como quitártelo de en medio, ya es liberador. Ahí dices, venga, pues esto ya son unos fantasmas que ya no me persiguen. Son unos fantasmas que no me persiguen. Bueno, sé que los dos estáis trabajando en nuevas obras, os deseo mucha suerte. Quería agradeceros que hayáis estado con nosotros esta tarde y a los espectadores recomendar estas dos obras muy valientes, que a pesar de ser géneros diferentes, las dos tienen un enfoque, yo creo que están muy cuidadas. Son obras, como decimos, de dos autores muy jóvenes y que han apostado por temas que realmente, bueno, pues no son muy comerciales y yo creo que pueden encontrar unos lectores que amen la literatura y que quieran encontrar pues libros que a lo mejor, lo que comentábamos antes, no están a lo mejor en todos los sitios más visibles, pero seguro que es una experiencia muy enriquecedora para ellos, así que os lo recomiendo totalmente. Gracias. Gracias a ti. Gracias.